Bienvenidos queridos amigos y seguidores a nuestro canal. Hoy con el corazón apesadumbrado les traemos una historia que nos ha conmovido profundamente. Una historia de fe, de perseverancia, de éxito, pero también de dolor de pérdida. Y de una fragilidad humana que nos recuerda nuestra propia condición. Hoy hablaremos de Cash Luna, el carismático pastor, el visionario líder, el hombre que transformó vidas y que ahora se enfrenta a su mayor desafío. Fue criticado por su estilo de vida lujoso, por sus mensajes sobre la prosperidad y por sus vínculos con figuras políticas cuestionables. Sin embargo, sus seguidores lo defendían a capa y espada, argumentando que era un hombre de Dios que había sido llamado a bendecir a su pueblo. Más allá de las polémicas, es innegable el impacto que Cash Luna tuvo en la vida de miles de personas. Su iglesia ofreció programas de ayuda social, becas educativas y asistencia médica a comunidades necesitadas. Además, sus sermones y sus libros inspiraron a muchos a superar sus limitaciones y a alcanzar sus sueños. Ahora, a los 63 años, Cash Luna se encuentra en una encrucijada. La enfermedad que lo aqueja lo ha debilitado física y emocionalmente. Sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas, y su voz antes vibrante y enérgica ahora suena cansada y apagada. Los rumores sobre su estado de salud se multiplican y la incertidumbre se apodera de sus seguidores. Algunos dicen que se trata de un cáncer agresivo que se ha extendido por todo su cuerpo. Otros afirman que es una enfermedad degenerativa que afecta su sistema nervioso. Lo cierto es que la información oficial es escasa y la familia ha optado por mantener un hermetismo absoluto sobre el tema. Lo que sí sabemos es que Cash Luna se encuentra en su casa rodeado de sus seres queridos, recibiendo tratamiento médico y aferrándose a su fe. Sus seguidores se han unido en oración pidiendo un milagro que le permita superar esta difícil prueba. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de esperanza. Pero en medio de la esperanza, también hay un profundo dolor. La idea de perder a su líder espiritual, a su guía, a su mentor, es un golpe devastador para muchos. Cash Luna no es solo un pastor, es un símbolo de fe, de perseverancia y de éxito. Su partida dejaría un vacío difícil de llenar. La historia de Cash Luna es una historia de contrastes, de luces y sombras, de éxitos y fracasos, de amor y odio. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la fe y sobre el legado que dejamos en el mundo. Mientras tanto, en Antigua Guatemala, la ciudad donde Cash Luna encontró la paz y el refugio, el silencio de la noche sigue siendo interrumpido por el eco lejano de alguna campana. Una campana que quizás repique por la salud del pastor, una campana que quizás anuncie su partida. Una campana que nos recuerda que la vida es un regalo efímero que debemos valorar cada día. Parte 2. Los años de ascenso y las primeras sombras. La década de los 90 fueron años de efervescencia religiosa en América Latina, y Guatemala no fue la excepción. En medio de un clima de incertidumbre política y económica, la gente buscaba refugio y esperanza en la fe. Fue en este contexto que Cash Luna emergió como una figura carismática y convincente. Sus primeros sermones pronunciados en pequeñas iglesias improvisadas eran una mezcla de fervor religioso, motivación personal y promesas de prosperidad. Luna, a diferencia de otros pastores más tradicionales, hablaba un lenguaje sencillo y directo que conectaba con la gente común y corriente. No se limitaba a citar versículos de la Biblia, sino que compartía sus propias experiencias, sus propios fracasos y sus propios triunfos. Además, Cash Luna era un orador talentoso con una voz potente y una presencia escénica magnética. Sabía cómo cautivar a su audiencia, cómo despertar sus emociones y cómo inspirarles a actuar. Sus sermones eran verdaderos espectáculos llenos de música, bailes y testimonios impactantes. Pero lo que realmente diferenciaba a Cash Luna de otros líderes religiosos era su visión empresarial. Desde que el principio entendió que para construir una iglesia grande y exitosa necesitaba recursos económicos. Por eso no dudó en implementar estrategias de marketing y recaudación de fondos que resultaron muy efectivas. Una de sus estrategias más controvertidas fue la llamada teología de la prosperidad,
una doctrina que sostiene que Dios bendice a sus hijos con riqueza y abundancia. Según esta teología, si una persona es fiel a Dios y le da diezmos y ofrendas, recibirá a cambio prosperidad económica y bienestar material. Esta doctrina, que ha sido criticada por algunos sectores de la Iglesia, fue clave para el crecimiento de Casa de Dios. Muchos de los seguidores de Cash Luna creían firmemente que al apoyar económicamente a la Iglesia, estaban invirtiendo en su propio futuro y asegurando la bendición de Dios. Con el dinero recaudado, Cash Luna comenzó a construir un impresionante complejo religioso en las afueras de la ciudad de Guatemala. Casa de Dios se convirtió en una mega iglesia con capacidad para miles de personas, equipada con tecnología de punta y con todas las comodidades imaginables. Además de la iglesia principal, el complejo incluía un centro de convenciones, un estudio de televisión, una radioemisora, una librería y un restaurante. Casa de Dios era una verdadera ciudad dentro de la ciudad, un lugar donde los fieles podían encontrar todo lo que necesitaban para alimentar su fe y su bienestar. Pero el éxito de Cash Luna también atrajo la atención de los medios de comunicación y de la clase política. El pastor se convirtió en una figura influyente en Guatemala, con acceso a los círculos de poder y con la capacidad de movilizar a miles de personas. Algunos políticos buscaron su apoyo para ganar votos, mientras que otros lo criticaron por su influencia en la sociedad. Cash Luna, por su parte, se mantuvo al margen de la política partidista, pero no dudó en expresar sus opiniones sobre temas de interés nacional. A medida que su influencia crecía, también aumentaban las críticas y las controversias. Se le acusó de manipular a sus seguidores, de enriquecerse a costa de la fe y de mantener vínculos con personajes oscuros del mundo político y empresarial. Una de las controversias más sonadas fue su relación con la narcotraficante Marjorie Chacón Russell, alias la Reina del Sur, quien fue condenada en Estados Unidos por lavado de dinero y tráfico de drogas. Se dijo que Chacón Russell era una fiel seguidora de Cash Luna y que había donado grandes sumas de dinero a su iglesia. Cash Luna negó haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Chacón Russell y aseguró que su relación con ella era meramente espiritual. Sin embargo, la polémica dañó su imagen y generó dudas sobre la transparencia de sus finanzas. A pesar de las críticas, Cash Luna siguió adelante con su ministerio, expandiendo su influencia a otros países de América Latina y a Estados Unidos. Sus sermones se transmitían por televisión y por Internet, llegando a millones de personas en todo el mundo. Casa de Dios se convirtió en una marca global, sinónimo de prosperidad, de fe y de éxito. Pero detrás de la fachada brillante, se escondían las primeras sombras, los primeros indicios de que el imperio de Cash Luna no era tan sólido como parecía. Parte 3. La enfermedad y el legado en juego. Los últimos años han sido especialmente difíciles para Cash Luna. La enfermedad que lo aqueja ha mermado su salud y ha puesto a prueba su fe. Sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas, y su voz, antes enérgica, ahora suena apagada y cansada. Aunque la familia ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el tema, los rumores sobre su estado de salud se multiplican. Algunos dicen que se trata de un cáncer agresivo que se ha extendido por todo su cuerpo. Otros afirman que es una enfermedad degenerativa que afecta a su sistema nervioso. Lo cierto es que Cash Luna se encuentra en su casa rodeado de sus seres queridos, recibiendo tratamiento médico y aferrándose a su fe. Sus seguidores se han unido en oración pidiendo un milagro que le permita superar esta difícil prueba. Pero más allá de la enfermedad, Cash Luna también enfrenta el desafío de asegurar su legado. La pregunta que ronda en el aire es: ¿qué pasará con Casa de Dios cuando él ya no esté? El futuro de la iglesia es incierto. Algunos creen que su hijo Juan Diego Luna está preparado para tomar las riendas del ministerio. Otros dudan de su capacidad para llenar los zapatos de su padre. Además, la iglesia enfrenta otros desafíos como la competencia de otras mega iglesias, las críticas a la teología de la prosperidad y las dudas sobre la transparencia de sus finanzas. El legado de Cash Luna está en juego. Será recordado como un líder espiritual visionario que transformó vidas
y que construyó un imperio de fe? ¿O será recordado como un hombre controvertido que se enriqueció a costa de la fe y que mantuvo vínculos con personajes oscuros? La respuesta a esta pregunta dependerá de cómo se escriba el futuro de Casa de Dios y de cómo se evalúe su impacto en la sociedad. Lo que sí es seguro es que Cash Luna dejó una huella imborrable en la historia de Guatemala y de América Latina. Su historia es una historia de contrastes de luces y sombras de éxitos y fracasos de amor y odio. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la fe y sobre el legado que dejamos en el mundo. Mientras tanto, en Antigua Guatemala, la ciudad donde Cash Luna encontró la paz y el refugio, el silencio de la noche sigue siendo interrumpido por el eco lejano de alguna campana. Una campana que quizás repique por la salud del pastor, una campana que quizás anuncie su partida, una campana que nos recuerda que la vida es un regalo efímero que debemos valorar cada día. Desde nuestro canal enviamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos a Cash Luna y a su familia. Que encuentren la paz y la fortaleza para enfrentar este difícil momento. Y que su legado perdure por siempre en el corazón de sus seguidores. El aire en la pequeña ciudad de Guatemala se espesaba con la humedad de la tarde, presagiando la tormenta que se avecinaba. Dentro de la modesta iglesia, el pastor Elías, un hombre de rostro curtido por el sol y la fe, ajustaba el micrófono. No era un domingo cualquiera. Era el aniversario de la fundación de la iglesia 63 años atrás, y la ocasión invitaba a la reflexión, a la memoria y a la valentía. Elías, a pesar de su avanzada edad, sentía un peso en el corazón, una sombra que se había extendido sobre la comunidad evangélica desde hacía mucho tiempo. Esa sombra tenía un nombre: Cash Luna. Cash Luna, el carismático y controvertido pastor de Casa de Dios, la megaiglesia guatemalteca, que se alzaba como un faro de opulencia en medio de la pobreza. Su rostro omnipresente en la televisión y en los carteles publicitarios irradiaba una mezcla de fervor religioso y éxito empresarial. Era un hombre admirado por muchos, un líder espiritual que prometía prosperidad y milagros. Pero para Elías y para otros pocos que se atrevían a murmurar en voz baja, Cash Luna representaba una desviación de los principios originales, una traición a la fe sencilla y humilde que sus padres, los fundadores de la iglesia, habían predicado. Elías respiró hondo y comenzó su sermón. No hablaría directamente de Cash Luna, no al menos al principio. Hablaría de los orígenes de la semilla que había dado fruto a la comunidad. Contó la historia de sus padres inmigrantes campesinos, que llegaron a la ciudad con las manos vacías pero el corazón lleno de esperanza y una profunda fe en Dios. Hablaron de cómo habían comenzado la iglesia en un pequeño garaje con apenas unos pocos feligreses. Eran tiempos difíciles de escasez y precariedad, pero la comunidad se mantenía unida por la oración, el trabajo arduo y la ayuda mutua. Los milagros en aquel entonces no eran espectáculos televisivos, sino pequeños actos de bondad cotidiana, una comida compartida, un techo reparado, una palabra de consuelo. Elías prosiguió, su voz adquiriendo un tono más grave. Narró cómo poco a poco la iglesia había crecido. Con el tiempo llegó un nuevo pastor, un hombre joven y ambicioso, que prometía llevar la iglesia a nuevas alturas. Este nuevo pastor, aunque nunca mencionó su nombre, era claramente Cash Luna, aunque al principio la gente no lo notaba. Al principio, su carisma y su habilidad para atraer a nuevos feligreses eran considerados una bendición. La iglesia se expandió. Se construyeron nuevas instalaciones, se implementaron programas sociales, pero con el crecimiento también llegó la ostentación. Los sermones se volvieron más enfocados en la prosperidad material que en la espiritualidad. Se comenzaron a pedir ofrendas cada vez más grandes, justificándolas con la promesa de bendiciones aún mayores. Elías pausó observando a la congregación. Algunos asentían con la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. Otros, en cambio, lo miraban con recelo, incómodos, con la crítica implícita. Él sabía que estaba pisando terreno peligroso. Muchos de sus feligreses eran admiradores de Cash Luna, lo consideraban un hombre de Dios, un instrumento de bendición.
Pero Elías sentía que era su deber hablar, aunque fuera a costa de su popularidad. Recuerdo, dijo Elías, su voz temblorosa pero firme, cuando mi padre se enteró de que el nuevo pastor conducía un lujoso automóvil deportivo. Lo confrontó en privado preguntándole si ese era el ejemplo que quería dar a la comunidad. El pastor respondió que Dios le había bendecido con esa riqueza y que no tenía por qué avergonzarse de ella. Mi padre, con el corazón roto, le dijo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la humildad y la caridad. La historia de Elías era una radiografía del ascenso de Cash Luna y de la transformación que había experimentado la iglesia evangélica en Guatemala. Desde sus humildes comienzos cuando era un joven predicador, que recorría las zonas rurales ofreciendo consuelo y esperanza, hasta convertirse en el líder de una mega iglesia con miles de seguidores y una fortuna considerable. Su ascenso meteórico había estado marcado por el carisma, la oratoria elocuente y la promesa de prosperidad, pero también por la controversia, las acusaciones de enriquecimiento ilícito y las conexiones con personajes oscuros del poder político y económico. Una de las controversias más sonadas fue la relacionada con Marjorie Chacón Russell, conocida como la Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca que fue condenada en Estados Unidos por tráfico de drogas. Se rumoreaba que Cash Luna había recibido donaciones de Chacón Russell y que incluso había utilizado aviones relacionados con ella. Cash Luna siempre negó estas acusaciones, pero la sombra de la sospecha persistió. Los medios de comunicación publicaron investigaciones que revelaban conexiones financieras entre Casa de Dios y empresas fachada utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Otra controversia giraba en torno al estilo de vida lujoso de Cash Luna. Se le criticaba por vivir en una mansión, viajar en aviones privados y vestir ropa de diseñador. Muchos consideraban que este estilo de vida era incompatible con los principios de humildad y austeridad que predica la Biblia. Algunos feligreses, especialmente aquellos que vivían en la pobreza, se sentían ofendidos por la ostentación del pastor. Elías recordó una conversación que tuvo con un antiguo amigo, un hombre que había sido un ferviente seguidor de Cash Luna durante muchos años. Al principio le había dicho, su amigo me sentía inspirado por sus sermones. Me prometía que si daba ofrendas generosas, Dios me bendeciría con prosperidad. Pero con el tiempo me di cuenta de que la única persona que se estaba enriqueciendo era él. Yo seguía luchando para llegar a fin de mes, mientras él vivía como un rey. Su amigo, desilusionado, había abandonado la iglesia y había perdido su fe. Elías sabía que la historia de su amigo era solo una de muchas. Había escuchado rumores de personas que habían sido estafadas, manipuladas y explotadas por la iglesia. Había conocido a familias que habían sido arruinadas económicamente por las constantes peticiones de ofrendas. Había visto cómo la fe de muchos se había desvanecido al descubrir la hipocresía y la corrupción que se escondían detrás de la fachada de santidad. No estoy diciendo que Cash Luna sea un hombre malvado, aclaró Elías, pero sí creo que se ha desviado del camino. Ha permitido que la ambición y la sed de poder lo corrompan. Ha olvidado los principios fundamentales de nuestra fe: la humildad, la caridad, la justicia. Ha convertido la iglesia en un negocio, en un imperio financiero. Elías hizo una pausa mirando fijamente a cada uno de los feligreses. Es hora de que nos hagamos preguntas difíciles, dijo. ¿Estamos siguiendo a un verdadero pastor o a un lobo con piel de oveja? ¿Estamos construyendo sobre la roca de la fe o sobre la arena de la ambición? ¿Estamos buscando la verdadera salvación o simplemente una solución mágica a nuestros problemas económicos? Las palabras de Elías resonaron en el silencio de la iglesia. La tormenta que se había anunciado finalmente estalló sacudiendo las ventanas con fuertes ráfagas de viento y lluvia. Dentro de la iglesia, una tormenta similar se desataba en los corazones de los feligreses. Algunos se levantaron y salieron indignados por las críticas al pastor. Otros se quedaron cabizbajos reflexionando sobre lo que habían escuchado. Unos pocos se acercaron a Elías con lágrimas en los ojos agradeciéndole su valentía. Entre ellos, se encontraba Sofía, una joven que había crecido en la iglesia
y que había sido una ferviente admiradora de Cash Luna. Sofía había escuchado los sermones del pastor desde que era niña. Le había impresionado su carisma, su elocuencia, su promesa de prosperidad. Había dado ofrendas generosas con la esperanza de que Dios la bendijera con un buen trabajo y un esposo piadoso. Pero con el tiempo se había dado cuenta de que algo no encajaba. Había visto cómo el pastor vivía en la opulencia, mientras que muchos de sus feligreses luchaban por sobrevivir. Había escuchado los rumores de corrupción y las acusaciones de lavado de dinero. Había empezado a dudar de todo lo que creía. Sofía se acercó a Elías y le tomó la mano. «Gracias, pastor», le dijo. «Gracias por decir la verdad. Yo también he tenido dudas sobre Cash Luna. He sentido que algo no está bien. Sus palabras me han dado el valor de seguir buscando la verdad». Elías sonrió y le apretó la mano. «No estás sola, Sofía», le dijo. «Muchos sentimos lo mismo. Pero debemos ser valientes y no tener miedo de cuestionar lo que no nos parece correcto. Debemos volver a los principios fundamentales de nuestra fe, la humildad, la caridad, la justicia. Debemos buscar la verdadera salvación, no la prosperidad material». La tormenta continuó azotando la ciudad, pero dentro de la pequeña iglesia, una nueva esperanza había comenzado a florecer. La valentía de Elías había encendido una chispa, una llama que podría iluminar el camino hacia una fe más auténtica y comprometida. La sombra de Cash Luna, aunque todavía presente, ya no parecía tan oscura ni tan amenazante. La verdad, como la lluvia torrencial, había comenzado a lavar la suciedad y la corrupción, dejando al descubierto un terreno fértil para el renacimiento espiritual. La batalla por el alma de la comunidad evangélica en Guatemala apenas había comenzado. Las acusaciones de nexos con el narcotráfico no fueron las únicas que empañaron la figura de Cash Luna. También se le criticó por su apoyo a regímenes autoritarios y por su postura homófoba y misógina. Sus detractores lo acusaban de utilizar la religión como una herramienta para manipular a sus seguidores y para promover su propia agenda política y económica. En un país marcado por la desigualdad y la injusticia social, la figura de Cash Luna se había convertido en un símbolo de la corrupción y la impunidad. Elías, al finalizar su sermón, sabía que su vida podía estar en peligro. Cash Luna era un hombre poderoso con muchos recursos y conexiones. Pero Elías sentía que era su deber hablar, aunque fuera a costa de su seguridad. No podía seguir callado mientras veía cómo la iglesia se desmoronaba bajo el peso de la ambición y la corrupción. Tenía la esperanza de que su valentía inspirara a otros a levantar la voz y a defender la verdad. La lucha por el alma de la comunidad evangélica en Guatemala apenas había comenzado, pero Elías estaba dispuesto a dar la batalla hasta el final. La noche terminó con una vigilia de oración. Los pocos que se quedaron en la iglesia oraron por la paz, la justicia y la valentía. Oraron por Elías para que Dios lo protegiera de las amenazas y lo fortaleciera en su lucha. Oraron por Sofía para que encontrara la verdad y la sabiduría. Oraron por Cash Luna para que Dios lo tocara y lo guiara por el camino correcto. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un cielo limpio y despejado. Un nuevo día había comenzado, un día lleno de esperanza y de desafíos. La batalla por el alma de la comunidad evangélica en Guatemala continuaba, y la verdad, aunque a veces dolorosa, era la única arma que podían usar para vencer la oscuridad. El silencio posterior al sermón fue palpable. La tormenta, tanto interna como externa, había dejado una marca imborrable. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la semilla de la duda y la reflexión había sido sembrada. Solo el tiempo diría si germinaría y transformaría la comunidad, o si sería sofocada por el poder y la influencia de Cash Luna. La lucha sin duda sería larga y ardua, la búsqueda de la verdad un camino sinuoso y lleno de obstáculos. Pero la esperanza, como una pequeña luz en la oscuridad, permanecía encendida. Carlos Enrique Luna Arango, conocido mundialmente como Cash Luna, nació el 4 de marzo de 1962, en la ciudad de Guatemala. Su infancia, lejos del brillo y la ostentación que caracterizarían su vida adulta, fue modesta y marcada por la fe cristiana evangélica.
Creció en un hogar donde la Biblia era la guía y la oración una constante. Desde temprana edad, Cash sintió una profunda conexión con lo espiritual, un llamado que resonaba en su interior con una fuerza irresistible. Este sentimiento, cultivado en el seno de su familia, lo impulsaría a buscar respuestas y a explorar su relación con Dios. Su juventud transcurrió en un ambiente de estudio y dedicación. Se graduó como administrador de empresas, una formación que sin duda sería crucial para el posterior manejo de su creciente imperio religioso. Sin embargo, su corazón anhelaba algo más. Sentía que su propósito trascendía el mundo de los negocios y lo llamaba a servir a una causa superior. Fue durante esta época que Cash comenzó a involucrarse activamente en actividades eclesiásticas, participando en grupos de oración y compartiendo su fe con otros jóvenes. Su carisma natural y su habilidad para conectar con la gente lo convirtieron rápidamente en una figura prominente dentro de la comunidad cristiana local. El punto de inflexión en la vida de Cash Luna llegó en la década de 1990. Después de años de preparación y discernimiento, sintió que Dios lo llamaba a fundar su propia iglesia. Con una visión clara y una fe inquebrantable, Cash y su esposa Sonia Luna se embarcaron en un proyecto ambicioso: construir un lugar donde las personas pudieran experimentar el poder transformador del Evangelio. Así nació Casa de Dios, una iglesia que con el tiempo se convertiría en una de las congregaciones evangélicas más grandes e influyentes de América Latina. Los primeros años de Casa de Dios fueron desafiantes. Cash y Sonia enfrentaron obstáculos económicos, oposición religiosa y el escepticismo de la comunidad. Sin embargo, su perseverancia y su mensaje innovador atrajeron a un número creciente de seguidores. Cash Luna no era un pastor convencional. Su estilo era dinámico, apasionado y centrado en la prosperidad y el bienestar. Prometía a sus feligreses una vida abundante, llena de bendiciones materiales y espirituales, si tan solo mantenían su fe y contribuían generosamente a la iglesia. Este mensaje, conocido como la teología de la prosperidad, resonó especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes encontraron en la fe una esperanza para superar sus dificultades. Casa de Dios creció exponencialmente. Lo que comenzó como una pequeña reunión en un garaje pronto se convirtió en un megatemplo con capacidad para miles de personas. La iglesia se expandió a nivel nacional e internacional, estableciendo filiales en diferentes países y transmitiendo sus servicios a través de la televisión e Internet. Cash Luna se convirtió en una figura mediática, un líder religioso carismático y un empresario exitoso. Su nombre era sinónimo de fe, prosperidad y poder. El éxito de Cash Luna y Casa de Dios no estuvo exento de controversia. Su teología de la prosperidad fue duramente criticada por otros líderes religiosos y teólogos, quienes la consideraron una manipulación de la fe y un engaño para obtener beneficios económicos. Se le acusó de explotar la vulnerabilidad de sus feligreses y de promover un evangelio superficial y materialista. Además, su estilo de vida lujoso y su ostentación despertaron suspicacias y alimentaron las críticas. En 2017, la controversia alcanzó su punto álgido cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Cash Luna en una lista de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico. Se le acusó de tener vínculos con una narcotraficante guatemalteca y de recibir dinero ilícito para financiar su iglesia. Cash Luna negó rotundamente las acusaciones y las calificó de falsas y difamatorias. Aunque nunca fue formalmente acusado por las autoridades guatemaltecas, el escándalo manchó su reputación y generó una crisis dentro de Casa de Dios. A pesar de las controversias, Cash Luna ha mantenido una base de seguidores leales que lo defienden y creen en su inocencia. Continúa predicando y liderando Casa de Dios, aunque con un perfil más bajo y una imagen más cautelosa. Su legado es complejo y contradictorio. Para algunos es un hombre de fe que ha transformado vidas y ha llevado esperanza a los necesitados. Para otros es un charlatán que se ha aprovechado de la fe de la gente para enriquecerse y obtener poder. La verdad sobre Cash Luna, como suele ocurrir con las figuras controvertidas, se encuentra probablemente en algún punto intermedio.
Es un hombre de fe sin duda, pero también un ser humano con ambiciones y debilidades. Su ministerio ha tenido un impacto positivo en muchas vidas, pero también ha generado críticas y controversias legítimas. Al final, cada persona debe formarse su propia opinión sobre Cash Luna, basándose en la evidencia disponible y en su propio discernimiento. En los años recientes, Cash Luna ha intentado reinventar su imagen y distanciarse de las acusaciones que lo persiguen. Ha intensificado su labor social, apoyando proyectos de ayuda humanitaria y brindando asistencia a comunidades vulnerables. También ha moderado su discurso, evitando la ostentación y enfocándose más en los valores espirituales. Sin embargo, las sombras del pasado siguen proyectándose sobre su presente y su futuro sigue siendo incierto. Casa de Dios, por su parte, ha continuado su expansión aunque con un crecimiento más lento y cauteloso. La Iglesia ha implementado medidas de transparencia y rendición de cuentas para evitar nuevas controversias y recuperar la confianza de sus feligreses. Sonia Luna, la esposa de Cash, ha asumido un papel más protagónico en el liderazgo de la Iglesia, aportando una perspectiva femenina y un enfoque más pastoral. La controversia en torno a Cash Luna también ha generado un debate importante sobre el papel de las iglesias evangélicas en la sociedad latinoamericana. Estas iglesias, que han experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, se han convertido en actores importantes en la política, la economía y la cultura de la región. Su influencia se extiende a todos los ámbitos de la vida social, desde la educación hasta la salud, desde los medios de comunicación hasta el gobierno. Algunos ven este crecimiento como una señal de esperanza, un indicador de que la fe cristiana está revitalizando la sociedad latinoamericana y proporcionando una base moral para el desarrollo. Otros, sin embargo, ven este crecimiento con preocupación, temiendo que las iglesias evangélicas estén socavando los valores seculares y promoviendo una agenda política conservadora. Solo el tiempo dirá si Cash Luna logrará superar las adversidades y restaurar su imagen pública. Lo que es seguro es que su historia seguirá siendo objeto de debate y controversia por muchos años, y que su legado seguirá siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones futuras. En conclusión, la vida de Cash Luna es una saga fascinante y compleja, llena de giros inesperados y contradicciones sorprendentes. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, el poder de la ambición y la importancia de la integridad. Es una historia que sin duda seguirá cautivando a audiencias de todo el mundo por mucho tiempo. La historia de Cash Luna es una historia viva en constante evolución, y su final aún está por escribirse. Su influencia innegable seguirá resonando en los corazones y las mentes de aquellos que han sido tocados por su mensaje, ya sea para encontrar consuelo y esperanza, o para cuestionar y criticar. Cash Luna, un nombre que no deja indiferente a nadie, seguirá siendo objeto de estudio y análisis. Un caso paradigmático de la complejidad de la fe, el poder y el dinero en el mundo contemporáneo. Y mientras tanto, la historia continúa escribiéndose con cada sermón, cada proyecto, cada controversia, cada paso dado en el camino sinuoso de su vida. Finalmente, agradecemos tu tiempo y atención al explorar esta biografía detallada de Cash Luna. Esperamos que esta información haya sido informativa y te haya brindado una comprensión más profunda de esta figura controvertida. Gracias por ti, nuestro Kitaka Kosovia.